Les invito a abrir sus Biblias en la segunda epístola a los Corintios. Vamos a estar leyendo en el capítulo 6, desde el versículo 11 al versículo 18. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículos 11 al 18. Dice así, entonces, la palabra del Señor. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Pues, para corresponder del mismo modo como a hijos os hablo, ensanchaos también vosotros. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Hermano, tome asiento. Recordamos nuestras actividades, amados. El día miércoles tenemos culto de oración, al cual también están cordialmente invitados. El día viernes también tenemos estudio bíblico, al cual están invitados. Haga el esfuerzo de aparecer también en la semana, hermano. Y el día domingo, entonces, guardando este día precioso del Señor desde las 11 de la mañana. Dicho eso, vamos entonces al sermón del día de hoy, el cual se titula No os unáis en yugo desigual. Hoy día, hermanos, entonces vamos a estar terminando este capítulo 6 de esta segunda epístola a los Corintios. Ya sabemos nosotros el contexto de las palabras del apóstol Pablo, ¿no? Anteriormente ha hecho una enumeración, y esto lo hemos visto en los dos últimos sermones, una enumeración de las situaciones que ha pasado en el ministerio, ¿cierto? Todas las cosas que él vive y cómo las vive, de ello también nosotros de manera práctica pudimos aprender. Y ahora el apóstol Pablo entonces se comienza a decir las palabras que veremos el día de hoy y que cambian un poquito el tenor, ¿no? Pero sigue en el contexto general de un llamado a la reconciliación, ¿ya? Esto es solamente introductorio para que podamos ir al texto, ¿ya? Dice así entonces la palabra del Señor en el versículo 11. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios. Nuestro corazón se ha ensanchado. El apóstol Pablo entonces comienza este fragmento diciéndole a los corintios que su boca no se ha cerrado, está abierta y ha estado abierta. Habla del pasado, ¿no? Él dice, nuestra boca se ha abierto. Y esta, hermanos, no es más que una forma de darles a entender que él no se ha callado ante ellos, no se ha callado respecto de su propio corazón, de lo que él siente para con ellos, no se ha callado de decirles la verdad respecto de su mal accionar, no se ha callado de predicarles la palabra, porque eso tampoco lo ha hecho, y no se ha predicado en lo absoluto, particularmente de predicarles a Cristo, de hablarles de Dios. El apóstol Pablo no se ha callado a ellos, les ha hablado con la verdad. Esto es una de las, podríamos decir, una de las necesidades, vamos a llamar, de amar, ¿no? Hablar con la verdad. Amar, ¿cierto? Siempre va a estar relacionado directamente con hablar la verdad. Y el apóstol Pablo quiere manifestar esto. Y comienza diciendo entonces, yo no he cerrado mi boca, nosotros no hemos cerrado la boca a ustedes, la hemos abierto, dice, oh Corintios, los llama, los individualiza, pero añade y dice, nuestro corazón se ha ensanchado. Esta es otra forma entonces de decir o de manifestar el amor que el apóstol Pablo le tiene a los corintios. Nuestro corazón se ha agrandado hacia ustedes.
Son dos cosas que van de la mano. Él no ha cerrado su boca, él ha abierto su boca, pero por otro lado también les manifiesta entonces que su corazón se ha engrandecido. ¿Para qué? Para amarlos. El apóstol Pablo, recordemos, el contexto general, se está tratando de reconciliar con ellos, está buscando su favor, está buscando él restaurar una relación con ellos. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque los corintios lo habían despedido, básicamente. Y él le dice, yo los amo. Esto es lo que le está diciendo el apóstol Pablo. Podemos ver el corazón, ¿no?, pastoral del apóstol Pablo ahí. Podemos ver el amor por la iglesia que tiene, porque aún siendo rechazado él, ¿qué es lo que hace? Se preocupa de ellos. ¿Para qué? Para tratar de restaurar esta relación. Y abre su corazón. Abre su corazón para decirles, los amamos. Y sigue diciendo, versículo 12, no estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Añade entonces el apóstol Pablo lo mismo, ¿no? Decir que nuestro corazón se ha ensanchado y que no está estrecho, habla de lo mismo. Pero lo que hace el apóstol Pablo ahora es no solamente decirle que los ama, sino que hace una acusación a los corintios, porque los corintios no han amado al apóstol Pablo. Les dice, ustedes no están estrechos en nosotros, en nuestro corazón abunda, es grande, pero ustedes sí son estrechos en vuestro propio corazón. Quizás las formas de expresarnos son diferentes a las que nosotros hoy día estamos acostumbrados. Hoy día cuando le decimos a alguien, te quiero, me importas, ¿no?, te amo, son manifestaciones claras de amor, pero aquí lo usa de una manera, vamos a llamar casi poética, ¿no? Nuestro corazón se ensancha, nuestro corazón se estrecha. Estas son formas de decir que yo te he amado, pero ustedes a mí no me han amado. Y es obvio, ¿por qué? Porque los corintios han rechazado al apóstol Pablo. Y entonces lo que hace el apóstol Pablo, hacer un llamado, ¿no?, a ellos. Y lo complementa en el versículo 13 y dice lo siguiente, pues entonces, para corresponder del mismo modo como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. El apóstol Pablo entonces, después de decir, ustedes no me han amado, ¿cierto? Y dice, para que estemos y para que ustedes me respondan de la misma manera como yo los he amado, añade ahí un paréntesis, como a hijos les hablo. Esto podría, no sé, darle la impresión, ¿no?, de un padre amoroso corrigiendo a sus hijos, pero lo hace a modo de invitación, ¿no? Ensanchaos también vosotros es, ábranme su propio corazón. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. En términos bien simples, el apóstol Pablo muestra su amor, le ha manifestado que él no se ha callado, no ha cerrado su corazón es grande para los corintios, pero ustedes corintios a mí no me aman. Yo les digo entonces, ámenme, recíbanme. Y de hecho todo lo que ha hecho el apóstol Pablo es justamente esto, tratar de reconciliarse con ellos. Esto es lo que ha hecho en toda la carta. Hermanos amados, aquí quizás de manera práctica tenemos que pensar en el corazón del apóstol Pablo. El apóstol Pablo manifiesta claramente su amor a la iglesia, hermanos. A la iglesia. Y no tiene miedo entonces de pedir a la iglesia ser recibido, y no tiene tampoco el miedo de decirle a la iglesia, yo los amo. Ustedes me importan. Ahora, digo de manera práctica, hermanos, porque si nosotros pensáramos en las tantas críticas que le podemos hacer al evangélico promedio, una de esas críticas es justamente su desconexión con la iglesia. Su cero importancia, ¿no? Yo básicamente vivo mi evangelio solo, pero la iglesia a mí no me importa absolutamente nada. Y básicamente para mí es un accesorio, ¿no? Porque yo vengo el domingo, pero la verdad es que, ¿qué le pasa al hermano Juanito, al hermano Pedro? Da lo mismo. La pregunta es, ¿vemos eso en el apóstol Pablo? ¿Es un ejemplo que el apóstol Pablo nos da a nosotros? La respuesta automática que cualquier creyente debería decir es no. El apóstol Pablo dice, imítenme a mí, ¿no?, como yo imito a Cristo. Si pensamos en quién ama a la iglesia y quién amó a la iglesia, como lo dice Efesios, para entregar su vida por ella es Jesucristo, ¿no? Jesucristo entregó su vida por la iglesia porque amaba a la iglesia. El apóstol Pablo lo imita, ¿no?, entregando también su vida y preocupado por la iglesia. Y eso es para nosotros ejemplo. Ahora yo te pregunto a cada uno de nosotros, ¿cuánto te importa a ti la iglesia?
Es parte de tu vida evangélica, de tu vida, o sea, ni siquiera de tu vida creyente, de tu vida es parte de la iglesia. Estamos siguiendo el ejemplo quizás que es manifiesto del apóstol Pablo. No solamente el apóstol Pablo tenía sus pensamientos, como ya lo hemos dicho, lo hemos visto en sermones anteriores. Los pensamientos del apóstol Pablo, su corazón estaba allá preocupado a los corintios. Se preocupa de escribirle a los corintios. Se humilla ante ellos para ganar su favor. O sea, derechamente hay una manifestación clara. Él escribe en 1 Corintios 13 de cómo el amor se muestra, ¿no? Y cuáles son las características del amor. Y lo que hace el apóstol Pablo, de manera quizás a modo de obras, es justamente respaldar con esas obras lo que dice en 1 Corintios 13. Él es paciente, él espera, él se entrega, él es benevolente, él no busca lo suyo, etc. Lo que el apóstol Pablo hace es eso, manifestar lo que escribe y lo hace de corazón. Ahora, vuelvo y pregunto, ¿no? Usted como profesante de la fe en Cristo, ¿cuánto importa la iglesia de usted? Porque lamentablemente la gran mayoría, y aquí hablamos de la gran mayoría de los creyentes, vive su vida normal, hace sus propios proyectos, tiene sus propias pretensiones, pavimenta sus propios caminos, y la iglesia va como al margen, como que no importa. Esa no es la imagen del creyente que nosotros vemos en la Escritura. No es el ejemplo del creyente que nosotros vemos en la Escritura. El creyente de verdad, el que ama a Cristo, ama a su iglesia. No existe ese evangelismo independiente, ¿no? Que yo tengo a Cristo, yo veo aquí, yo tengo mi relación. Yo escucho 100.000 veces, hermanos. No, yo no me he alejado del Señor. No viene a la iglesia hace 2 años, pero no, yo no me he alejado del Señor porque lloro. Eso no existe. Y es triste que la gente se autoconvenza de eso, porque eso no es así. Si no, el apóstol Pablo claramente hubiera sido monje, ¿no? Pero no era así. No es el ejemplo que nosotros vemos. Ahora, dicho esto el apóstol Pablo, entonces se introduce a decir unas palabras quizás que más repetimos y que más se usa en la fe evangélica, ¿no? Versículo 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Este texto, ¿no? Generalmente se utiliza para hacer referencia a la vida sentimental. Al joven, ¿no? Se le dice, no te unas en yugo desigual, no te cases con una persona que no sea creyente. Y si bien podemos nosotros entender que es una aplicación correcta, no es única. No se está hablando específica y únicamente de esto. Es más, nosotros tenemos que entender qué es lo que está hablando el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está hablando a los corintios para decirle que abran su corazón y que se unan a Él, que tengan comunión con Él. Y es ahí entonces donde el apóstol Pablo hace este llamado a los corintios. No se unan en yugos desiguales con ¿quiénes? Con los incrédulos. Y los incrédulos es un grupo muy amplio de personas, que cuando hablamos de nuestras relaciones personales puede tomar diferentes formas, ¿no? Puede ser no solamente una pareja de tipo sentimental, puede ser un amigo, puede ser un familiar, puede ser un compañero de trabajo, puede tomar muchas formas esos incrédulos con los cuales el apóstol Pablo le dice no tengan comunión con ellos. Ojo con esto porque esto es peligroso si se ve de manera muy literal y de manera incorrecta. Cuando el apóstol Pablo dice no te unas con ellos, nosotros deberíamos hablar de relaciones determinantes, no de relaciones normales. Y vamos a tratar de explicar esto y separarlo, ¿no? Hay relaciones determinantes, ¿no? Porque determinan nuestra vida, básicamente. Porque moldean nuestras vidas. ¿Qué relación básicamente es determinante? Un matrimonio es una relación totalmente determinante. Una amistad profunda es tremendamente determinante. Una comunión profunda, y vamos a llamar particularmente con las familias, es una relación determinante. Por tanto, hermanos, en ese sentido nosotros tenemos que ser muy sabios para tomar el consejo de la Escritura y tomarlo de la manera justa. Y aquí, hermanos, tenemos que tratar entonces de profundizar para poder ser prácticos, a pesar de que en la practicidad no vamos a alcanzar a tomar todos los casos, ¿no? Particularmente de las familias.
¿Por qué? Porque cada familia es un mundo, ¿no? Cada familia es una realidad diferente. Pero sí podemos ser tajantes en algo. Amistades y relaciones amorosas. Nosotros ahí tenemos todas las herramientas para tomar buenas decisiones. Todas las herramientas para tomar decisiones conscientes y tomar decisiones radicales. El apóstol Pablo llama a los corintios a decirle, no se junten con esos incrédulos. O sea, de manera práctica para nosotros, en primer lugar, claramente los jóvenes no busquen casarse con alguien que no esté en la fe, que no los acompañe en el camino de la fe. Eso es un suicidio, hermanos. Es un verdadero suicidio. ¿Cuántos testimonios tenemos de la hermanita de 18 años, 19 años que llega con el egipcio y dice, no, yo lo voy a convertir? Eso no sucede. Nunca sucede. Y asimismo los hombres que traen a la mujer inconversa y que después nunca va a la iglesia. ¿Por qué? Porque la mujer se transforma, ¿cierto? Y finalmente después lo aleja. Pero así las amistades también. Las amistades también son peligrosas. No estamos diciendo, hermanos, que usted no le habla a la gente. No estamos diciendo que usted tenía un compañero del liceo, de la básica, de muchos años y nunca más le hable. Ahora yo soy evangélico, no te hablo. Bajo ningún punto de vista, hermanos. Usted debe hablarle, si no, ¿cómo les vamos a predicar? Pues eso es una realidad. Usted tiene que conversar con ellos, pero tiene que predicarles, tiene que tener quizás una relación no tan cercana, porque ahí usted tiene que ser sabio, no tan cercana, pero tener los espacios para que usted también se acerque a ellos con propósito. Si a usted realmente le importan esas personas, usted tiene que tener claro que ellos tienen el problema más grande que cualquier ser humano puede tener, y es la enemistad con Dios. Por tanto, si usted quiere realmente ayudarles, si a usted le importa, tenga una relación, ¿cierto? No tan cercana, pero úsela para predicarle el Evangelio, para que se reconcilie con Dios. No para profundizar en una relación que me va a llevar y eso me va a atar a apartarme a mí del camino. Lamentablemente, hermanos, una cosa que nos falta harto a nosotros es sabiduría para poner límites en nuestras relaciones. Esta es una realidad. Así como el amigo, ¿no? O la joven, o la joven, o incluso el adulto, que tiene un amigo del mundo, muchas veces se va con ese amigo y se hace tan cercano a ese amigo que termina yéndose y haciendo cosas que afrentan a Dios. Con tal de caerles bien, se meten en su mundo. Y eso es determinante para su vida espiritual. Eso no se debe hacer. Pero lo mismo con las familias, hermanos. Hay veces que nosotros en nuestras familias tenemos relaciones que son tan, podríamos decir, incluso tóxicas, que lo que hacen es transformar a un familiar en un tropiezo para la fe. Y hermanos, puede ser muy difícil esto, pero si usted tiene que alejarse de su mamá, alejarse de un hijo, o alejarse de cualquier familiar que le impida caminar en la fe, usted tiene que soltar eso. Eso viene siendo como un ancla para su vida cristiana. Y por muy duro que sea, tiene que soltarlo. Hermanos, tenemos que ser sabios. Sabios con quienes buscamos uniones. Porque fíjense lo que dice el apóstol Pablo de manera bien clara. Quiere ser bien práctico el apóstol y quiere ser bien lógico para que los creyentes puedan entenderlo. Y lo manifiesta por medio de ciertas preguntas. Y aquí parte preguntando. Piensen en esto y dice, ¿qué relación tiene la justicia con la injusticia? Son dos polos opuestos. ¿Qué relación o qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Son polos opuestos. O son uno o lo otro. No hay cierto luz mezclada con tinieblas. No hay justicia mezclada con injusticia. Son cosas que están en polos opuestos, hermanos. Cuando hay tinieblas y llega la luz, desaparecen las tinieblas. Así sucede. Cuando hay injusticia y llega la justicia, desaparece la injusticia. Son cosas que no tienen, podríamos decir, son mutuamente excluyentes. Asimismo, entonces, son los creyentes con los incrédulos. De manera muy práctica, nosotros tenemos que preguntarnos qué relación tiene o qué comunión tiene, entonces, la vida evangélica, la vida cristiana evangélica con la vida del mundo. ¿Hay comunión en ello? ¿Buscan las mismas cosas? ¿Tienen las mismas metas? No. Por tanto, qué ilógico es que el joven no se quiera casar con la incrédula
siendo que quieren cosas diferentes. Y esas cosas van a causar fricciones. El apóstol Pablo sigue preguntando, ¿y qué concordia tiene Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? Son preguntas que siguen el mismo tenor. Se plantea para que el creyente pueda meditar de manera lógica en esto, hermanos. ¿Por qué? Porque lamentablemente el creyente es muy emocional, ¿cierto? Se deja llevar por las emociones. Porque mi amigo, esta persona o este grupo de chiquillas es muy simpática, entonces yo me quiero juntar con ellas. O ese hombre es lo que como yo quisiera hacer, entonces me voy a acercar a él para que yo me parezca. Y ojo con esto, hermanos, ¿por qué? Porque las relaciones personales mimetizan a las personas. Esto es una realidad. Las relaciones personales determinan por qué mimetizan a las personas. Entonces, si usted se busca, voy a pensar algo. El hermano Pedrito se encuentra un amigo de infancia que era rockero y se empieza a juntar con él, créame que en unos 6 meses les va a encantar el rock. Hoy día, ¿no? Los jóvenes, si tienen compañeros de curso que les gusta el trap y ustedes nunca escucharon trap, no se extrañe que usted en unos cuantos meses esté escuchando trap. Porque queramos o no queramos, las amistades nos determinan. ¿Cuánto más nos determina una pareja sentimental? Hay que ser sabios, hermanos. Y lamentablemente aquí entramos en la familia nuevamente. Porque ¿cuántas veces nosotros tenemos en nuestras familias una cultura totalmente, vamos a decir, pagana, incrédula? Familias que, no sé, está de cumpleaños uno de los hermanos, o el primo, y se junta toda la familia, se achoclonan y todos se emborrachan y la pasan súper bien para ellos, pero tú quieres ser parte de la familia. Entonces, tú muy evangélico vas y empiezas a compartir con ellos. Pero ¿qué es lo que sucede? Tú vas con ellos, ¿no? Porque tienen una relación muy cercana. Si no van, se sienten. Ya, yo voy a ir a esa fiesta. No, pero no tomo, ¿cierto? Y no te das ni cuenta cuando vayas a estar bailando. ¿Qué tiene que hacer ahí? Marcar las diferencias, marcar las distancias. Y decir, no, eso no es parte mía. Y si es que ellos se duelen, y ojo con esto, porque esta es parte de la vida del creyente. Yo creo que los que llevan muchos años, o que llevan bastantes años en la fe, si miran en retrospectiva, ¿no? Y miran hacia atrás unos 5 años, se van a dar cuenta que tienen amistades diferentes. 10 años atrás tenían otros amigos. Y esos amigos que en un momento eran inseparables, yo lo digo particularmente, yo en el liceo tenía un grupo de 4 amigos que yo pensé que con ellos me iba a morir. No me queda ninguno, hermano. 0. No hay ninguno, ni siquiera que los vea hace tiempo. ¿Por qué? Porque cuando usted se pone cristiano, ¿cierto? Se pone fome. Usted ya no es atractivo para ellos. Ni siquiera es que usted no lo llame, es que ellos a usted no lo van a... Porque cuando usted empieza a decir que no, cuando la familia le diga, es que tenemos un almuerzo el domingo, y usted le dice no, porque el día domingo es el día del Señor, créame que el domingo no lo van a invitar más. Pero si usted sigue dejando que esos límites se pasen y usted no marca límites, usted lo que está haciendo básicamente, lo que va a terminar haciendo es que va a estar pecando contra Dios. Sí o sí. Tenemos que ser sabios, hermanos. El apóstol Pablo pregunta entonces, ¿qué concordia tiene Belial, que ya sabemos que es Satanás, con Cristo? Ahí sí que estamos hablando de polos opuestos, ¿no? Cristo, ¿no? Verdad, luz, vida, santidad, todo lo bueno, lo perfecto. Y por el otro lado, Satanás, ¿cierto? El padre de mentira, el rey de este mundo, el padre de maldad, ¿cierto? Opuestos. Y no nos deja de llamar la atención, o no debería dejar de llamar la atención, las mismas palabras que utiliza el mismo Jesucristo para llamar o para acusar a los fariseos diciéndole su padre es Satanás. Esto es bien duro, ¿no? Porque, hermanos, aquí en el mundo hay 2 paternidades y nada más. No existen más paternidades. Existen los hijos de Dios y los hijos de Satanás. No existen más. No, es que mi prima es súper es religiosa y ella es buena persona. No, es hija de Satanás. Si es que no tiene a Cristo, es hija de Satanás. Puede ser la persona más bondadosa del mundo, puede donar todo el dinero del mundo, puede hacer caridad, pero si no tiene a Cristo, es hija de Satanás.
Es una realidad dura, pero es así. Es así entonces como no tenemos comunión. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios tienen o deberían tener expectativas, el norte, ¿cierto? El camino, ¿cierto?, de santidad. Deberían buscar entonces la voluntad y la ley de Dios, pero el del mundo no quiere nada con Dios. El mundo odia a Dios, esa es la verdad de las cosas. El mundo aborrece a Dios. Aborrece a Dios y su palabra, y así lo establece la Escritura. Los hijos de Dios aman su ley, porque entienden que ahí está la vida, pero los hijos del mundo aborrecen a Dios. Y quizás como modo de representación, justamente después de decir esto, el apóstol Pablo pregunta, ¿qué parte tiene el creyente con el incrédulo entonces? Como si Satanás fuera el representante de los incrédulos y Cristo el representante de los creyentes. Si ellos como representantes no tienen comunión, ¿qué comunión tenemos nosotros con los inconversos? Con los incrédulos. Entonces, ¿por qué deberíamos nosotros cultivar esas relaciones? ¿Por qué alguien que profesa la fe debería cultivar y preocuparse de mantener, sostener y profundizar la relación de cualquier tipo con alguien que no es creyente? No debería, hermanos. No debería. Su mamá siempre va a seguir siendo su mamá. No estamos diciendo que usted deje a su mamá. Su papá siempre va a seguir siendo su papá. Sus hermanos siempre van a seguir siendo sus hermanos. Pero no busque, si ellos son inconversos, profundizar de tal manera su relación, ¿cierto? Y cayendo en los pecados de ellos. ¿Por qué? Porque así usted no va a ganar a nadie, hermanos. Lamentablemente se cree, y el hombre de su posición muy humanista, ¿no?, piensa que cuando yo me acerco a ellos y les muestro cómo es la fe, y les muestro cómo el Señor me cambió, y les muestro un montón de cosas de mi gozo y un montón de cosas, yo voy a cambiarlos a ellos, pero eso no funciona así, hermanos. Nadie se convierte por el testimonio, podríamos decir, por cómo ve los cambios en otros. No es así. Nunca ha sido así. La conversión viene por la predicación del Evangelio, así viene. Entonces, usted pórtese bien, ¿no? Trabaje en su carácter. Está bien que vean ellos que usted es más paciente, es más bondadoso, que usted es más benevolente, que usted es más pasivo, ¿no?, que usted tiene dominio propio, que lo vean, está bien. Pero si usted no le predica el Evangelio, no saca absolutamente nada. Lo que usted tiene que hacer es tener la sabiduría para mantener esas relaciones, preocuparse de ellos, ayudarlos, ¿por qué no? Pero predíqueles el Evangelio, que es la única forma que nosotros podemos, o lo único que podemos hacer nosotros como creyentes para que ellos conozcan a Dios. Eso debería ser el entendimiento nuestro para movernos con sabiduría, sin mezclarnos, ¿no? El apóstol Pablo sigue preguntando, versículo 16, ¿y qué hay acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. El apóstol Pablo quizás aquí apunta a una realidad que nosotros nunca meditamos, o meditamos muy poco, esa es la verdad de las cosas. Y es que nosotros, hermanos, somos templo de Dios. Nuestro cuerpo es el templo de Dios. El Espíritu Santo mora en nosotros. Por tanto, nuestros templos, o sea, nuestros cuerpos, deberían ser edificaciones creadas ¿para qué? Para glorificar a Dios. ¿Y qué comunión tiene eso con la glorificación o con la adoración a ídolos? La cual Dios manifiesta que aborrece claramente, que forma parte del primer mandamiento. Hermanos, lamentablemente nosotros, sin darnos cuenta muchas veces, siendo que tenemos cuerpos que son templos de Dios, para adoración a Dios, terminamos transformándola en templos de ídolos. Y nuestros cuerpos y nuestros miembros se presentan, ¿para qué? Para presentar una adoración satánica. Eso es terrible. Pero eso es lo que hacemos, hermano. Eso es en lo que caemos por no estar atentos. Sin darnos cuenta, prestamos nuestros miembros, hermanos, que están creados para una función, pero la estamos entregando para otra totalmente contraria. Siendo que nuestros cuerpos deben ser monumentos para adoración, terminamos transformando, ¿cierto?, por nuestra negligencia, por nuestra carnalidad,
y por nuestra falta de entendimiento, ¿cierto? Esto lo transformamos en ¿qué? En miembros, o sea, en herramientas, ¿no? de afrenta para Dios. Y lamentablemente cuando nosotros nos acercamos al incrédulo y queremos tener comunión con ellos, lo que hacemos es profundizar esto. Cuanto más nosotros lo vemos a la luz de ¿qué? De aquel creyente que se casa con el incrédulo justamente y se une a ellos. La Escritura también narra esto. El templo de Dios, ¿cierto? Se unirá entonces con una ramera. ¿Se contaminará de esa manera? Bueno, quizás no tiene que ser exclusivo al momento de tener una relación sexual con una pareja, sino que tiene que ver también y se puede hacer por medio de participar de sus obras. Cuando nosotros nos acercamos a los creyentes para caerles súper bien y empezamos a caer en sus propias obras, tengamos cuidado, hermano. ¿Por qué? Porque nos estamos transformando en herramientas de afrenta a Dios, de rebeldía contra Dios. Y no fuimos creados para eso, es el punto. El apóstol Pablo llama a los corintios para decirle, ¿por qué ustedes entonces se juntan con ellos? Ya sabemos que quizás en el contexto de los corintios, esos incrédulos podrían haber sido, no sé, idólatras realmente, paganos, falsos maestros, personas que se habían metido en la iglesia de Corintios para confundirlos, para sacarlos, ¿no? Para llevarlos por otros caminos. Y el apóstol Pablo le dice, miren, y esto es lo que sucedió, por hacerle oído a ellos, ustedes básicamente se separaron de mí. Lo eligieron a ellos, que son incrédulos. No hagan eso. Júntense con el pueblo de Dios. Esto es un llamado para nosotros. Y quizás de manera muy práctica para nosotros. Yo te pregunto, ¿con quién te gusta juntarte? ¿Con quién disfrutas la compañía? No, es que tengo una amiga que la tengo hace muchos años y estoy todos los días con ella. Pero es incrédula. Bueno, eso debería ser un problema. Debería ser un problema. ¿Por qué? Porque cuando usted con lo incrédulo no habla de Dios y de su palabra, seguro que no. Absolutamente no. Habla del vecino, de Juanito, de la moda, de quizá alguno de deporte, lo que sea, un montón de cosas, pero no le habla de Dios. No, es que yo le he predicado, le habló una vez, de las 100 veces que le habló una vez y con eso usted dice, no, ya justifica eso. No. Nosotros no deberíamos procurar esa comunión. Deberíamos procurar comunión ¿con quién? Con la iglesia. O sea, hermanos, el día domingo para nosotros es un regalo, ¿no? Porque podemos tener comunión con la iglesia. Y es un lugar donde Dios, esto es lo que hace en su sabiduría, nos obliga, por medio del mandamiento, nos obliga a tener comunión como hermanos, para preocuparse de nuestra salud. Pero no significa que se limita al domingo. ¿Por qué no lo hacemos en otros días? Porque en nuestro corazón debería anhelarse, ¿no? El participar, el tener comunión con la iglesia. Porque efectivamente Dios en su sabiduría lo ha hecho así. Porque también así nosotros nos determinamos, nuestra relación de hermandad nos determina. Y nos debería determinar para bien. Cuando usted ve a un hermano y se junte mucho con un hermano que está demasiado carnal y habla puras cabezas de pescado, y usted determínelo a él, pues póngase usted firme y decirle, oye, trate de hablarle de la Escritura, porque es muy probable que él no entienda. Son hermanos nuevos, no sé. Podemos determinarnos para bien. Fíjese lo que termina diciendo versículo 17, todavía no termina, pero sigue diciendo el apóstol Pablo. Por lo cual, la Escritura dice, y el apóstol Pablo cita el Antiguo Testamento, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Dios entonces demanda y exige lealtad entonces a su pueblo para que camine en santidad. Dios llama a su pueblo para que se aparte del inmundo, para que se aparte del incrédulo, para que se aparte de aquel que rebelde ante Dios. Se aparte, ¿por qué? Porque Dios, hermanos, es un Dios santo, santo, santo. Acuérdense. Nosotros, por tanto, tenemos que caminar como Él, en santidad, apartándonos. Recordemos que la palabra santo significa apartado. Santificarnos significa apartarnos quizás del pecado, apartarnos de la maldad, pero apartarnos de los incrédulos también es una forma de santificarse. Marcando esas diferencias. Recordemos, Jesús es el ejemplo más claro de esto. Jesús compartió con prostitutas, publicanos, ¿cierto? Pero no participó de sus obras. Compartió, abrió la puerta, predicó el evangelio y siguió su camino. Jesús mostró, ¿cierto?, la palabra de Dios, etc., pero siguió. Nosotros, ¿qué hacemos nosotros hoy día? Vamos a hablar con el publicano y nos hacemos amigos del publicano. Y después al final terminamos
cobrando impuestos con ellos, ¿cierto? Eso es el problema que nosotros tenemos. Está bien, nos acercamos, predicamos, pero seguimos buscando el pueblo de Dios, buscando la santidad. Es maravillosa, ¿no? La misma palabra del Señor que dice entonces, cuando ustedes dejen y se aparten de ellos, busquen santidad, yo los recibiré. No es que el Señor de alguna manera está haciendo una especie de trueque, no se trata de eso. Lo que se trata es que el Señor a sus hijos les llama, ¿cierto? Y sabe que sus hijos tienen que obedecer. Y el Señor premia la obediencia también. Eso es una realidad. Nosotros, hermanos, podemos pagar precios caros por esto. Es una realidad. Podemos pagar precios y relaciones que quizás nos duelan. Pero el Señor también ha pensado en esto, hermanos. ¿Se acuerdan que en un momento el Señor Jesucristo, en Mateo, dice, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí? ¡Wow! No solamente eso. El que ama más a su hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y esto es terrible, hermanos. O sea, es duro para el mundo, ¿no? ¿Cómo yo voy a dejar o voy a preferir a Dios que a mi propio hijo? ¿Cómo voy a preferir a Dios que a mi padre? Esa es la realidad del Evangelio. Y no estamos diciendo entonces que usted se hace creyente, yo no le hablo más a mi mamá. No se trata de eso. Se trata de que si llega un punto donde usted tiene que tomar una decisión, donde su padre, su hijo es oposición al Evangelio, usted tiene que tomar una decisión. Y tiene que tomar esa decisión por Dios si es que usted es verdadero hijo de Dios. Porque esta sentencia, que es dura, pero es real, también viene acompañada del mismo Señor Jesucristo cuando dice que nadie que haya perdido amigos, familiares, padres, madres, hermanos y tierras en este mundo, nadie que haya perdido esto no va a recibir también de Él padres, madres, hermanos, hijos, junto con persecuciones. Y en la vida eterna, una eterna comunión con Él. Hermanos, nosotros nos tenemos a nosotros. Es que no veo a mi mamá, dejé de ver a mi tía porque mi tía es hostil al Evangelio. Bueno, ahí tiene su tía, tiene otra tía. Es que mi hermano es hostil al Evangelio, bueno, ahí tiene su hermano. Mi hijo o mi hija se fue de la fe y camina por otro lado y anda por senda. Nunca va a dejar de ser su hijo, pero puede tener otro hijo en quien enfocarse también. La iglesia tiene la posibilidad, hermanos, de tener una familia nueva en Cristo. De hecho, lo que es la iglesia de Cristo es una familia. Por tanto, si usted ve que la iglesia es su familia espiritual, familia eterna por lo demás, ¿cómo el creyente podría vivir con bandera propia alejado de la iglesia? ¿Por qué un creyente tomaría entonces la bandera de vivir su vida como él quiere y alejado de la iglesia sin preocuparse de la iglesia? Es porque realmente no entiende qué está haciendo, no entiende qué está profesando, no entiende la Escritura. La verdad es que puede sentirse salvo, pero no entiende realmente las verdades de salvación. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos vida nueva, hermanos, tenemos la Escritura, tenemos la voluntad de Dios que se hace manifiesta en nuestras vidas, el propósito de Dios para nuestras vidas, la familia en Cristo. Nosotros tenemos que entender estas cosas para poder vivir una vida evangélica correcta. Y hermanos, uno de los regalos más grandes, o el regalo quizás más grande, obviamente después de Cristo y del Espíritu Santo en nuestra vida para el creyente, es la iglesia. Es tener el cuerpo de creyentes visibles, en que nosotros podemos descansar, sostenernos, alentarnos, servirles, amarlos. No podemos vivir una vida, hermanos, apartados de la iglesia. No podemos, no existe. Termina el mismo Señor Jesucristo diciendo entonces en el versículo 18, no solamente lo recibiré, sino que seré para vosotros padres y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Las palabras, hermanos, las promesas de Dios siempre son solemnes. Toda palabra del Señor, toda promesa del Señor es solemne y se cumplirá. Y hermanos, siguiendo la línea de las pérdidas, muchas veces también, como les digo, vamos a perder a nuestros padres, vamos a desconectarnos muchas veces de ellos, pero el Señor dice que Él será nuestro Padre. El Señor es nuestro Padre. Pero no solamente nuestro Padre, hermanos, es nuestra esposa o nuestro esposo,
ocupa el lugar que muchas veces nosotros por las circunstancias de la vida perdemos. Dios suple toda necesidad del creyente, eso es una realidad. Y no es casualidad que el Señor ponga estas promesas, ¿no? Después, justamente antes de decir que Él es el Señor Todopoderoso. Yo no creo que la Escritura esté ahí porque sí. El Señor se hace llamar el Todopoderoso quizás para llamar al creyente a entender que Dios todo lo puede. Muchas veces el creyente dice, no, es que no creo que esto sea posible, no creo que Dios ocupe este lugar, yo no tengo fe en que Dios realmente dé paz a mi corazón. Generalmente el joven, ¿no?, que quiere su pareja rápido, que no puede estar solo, no creo que Dios pueda suplir esta cosa. Bueno, cuando hablamos de que Dios es el Todopoderoso es porque todo lo puede, hermanos. De hecho, puede hacer lo que nosotros no podemos hacer por medio de mezclarnos con el mundo. Nosotros mezclándonos con el mundo y tratando de traerlos a la fe, nunca vamos a poder convertir ningún corazón. Que le quede claro eso. Usted puede ser la madre Calcuta y con quien quiera que sea, pero no va a convertir a nadie. Usted puede levitar en santidad, pero no va a convertir a nadie, hermanos. Usted puede abrir el mar rojo, ¿no? Y la gente se va a convertir. ¿Por qué el mar rojo abierto? Pregúntele a los hebreos. No se convirtieron por eso. Usted podría multiplicar el alimento, ¿cierto? Pero no se va a convertir nadie. Por eso, hermanos, son tan absurdas estas campañas evangelísticas donde hacen milagros, alargan piernas y todas esas cosas. Es absurdo. ¿Por qué? Porque por milagros nadie se convierte. No es así. La gente se convierte por medio de la predicación del Evangelio. No hay otra forma. Única y exclusivamente por la predicación del Evangelio. El apóstol Pablo escribe, ¿cierto? Los griegos quieren sabiduría, los judíos quieren obras, quieren señales. ¿Pero qué es que cogió Dios para salvar a los creyentes? La locura de la predicación del Evangelio. Por tanto, el que puede convertir el corazón de las personas es el Todopoderoso. Es Dios. No se crea usted Dios siendo más sabio que Dios. No piense que usted va a moldear la vida de los demás haciendo las cosas que a usted le parecen. No. Haga caso. No se una en yugo desigual. Marque las diferencias, ¿cierto? Y predique el Evangelio si usted realmente ama a esas personas. Pero por sobre todo, obedezca a Dios y confíe en Él. Amén. Vamos a orar para terminar. Padre amoroso, Señor, le damos gracias por su palabra. Rogamos que nos dé sabiduría, Señor, para poder vivir de manera sabia, obviamente, y tomar decisiones correctas en pos de nuestras relaciones personales. Ayúdenos, Señor, a marcar las distancias necesarias para que a la misma vez podamos mostrar, Señor, el carácter de Cristo al mundo, pero a la misma vez no mezclarnos con las maldades y el pecado de ellos, para no ser partícipes de sus obras. Ayúdenos, Señor, en sabiduría para predicar su Evangelio, y rogamos ciertamente por todos aquellos que no conocemos, Señor, para que usted obre en sus corazones. Tenga misericordia de ellos al oír el Evangelio, usted convierta sus corazones, para que pueda ser parte de la familia de Dios. Le damos gracias, Señor, solamente a través de los méritos y el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén.